Hola gente de YouTube, aquí Creatvast presenta una teoría de Wattpad. La teoría no es mía, todo crédito a sus respectivos creadores. El link del creador de Wattpad estará en la descripción. Sin más, empecemos. Los pasos firmes de las chicas por los pasillos eran el único sonido dominante. Ruby estaba incómoda, Jan aún veía con enojo a Harriet con los ojos tornados en rojo. Black estaba pensando si en serio lograrían rescatar a Ghost. Pensó, si Ghost parece tener un pasado con este lugar, debe ser algo serio. Insintiente, ese maldito nombre le seguía dando vueltas en la cabeza. Se supone que Ghost era o es el Oyou Newto según su director, una versión incompleta del original. Si según palabras de su director, Ghost es alguien quien se encargara de los Grimm, ¿cómo es que es visto como un peligro para Atlas? ¿Qué está pasando en realidad? La cabeza de la pobre Faunus era un problema, primero lo de Muitefan y luego lo de Ghost. Tenía que resolver de alguna manera ambos problemas de una vez o se volvería loca. Ella suspiró. La gata vio de reojo a Weiss, quería preguntar si tenía algún plan para esta ocasión. Para su desgracia, ella no sabía que la blanca estaba creando un plan A, B, C, D, E incluso el Z5, y desafortunadamente la ojía-azul no tenía en claro si alguno funcionaría. Frunciendo el ceño en gesto de frustración. Bien, el general regresará en cualquier momento. Clover abrió la puerta de la oficina de Ironwood. Esperaremos su llegada, mencionó indicando con desvío de cabeza pidiéndoles entrar. La oficina de Ironwood no era tan diferente a la de su director, era casi del mismo tamaño, solo con las diferencias del escritorio, color y decoración. Incluso tenía una gran ventana que daba una gran vista a todo Atlas. Los ojos de Ruby se volvieron estrellas al ver tan hermosa vista y una gran iluminación de toda la ciudad. Cojún. Carraspeó Weiss al ver el comportamiento de la roja. Sí, perdón, Kof, tosió falsamente Ruby tranquilizándose. Procuren no romper nada, no queremos que otra de sus estúpidas rabietas de niñas mimadas provoque más problemas, rió Harriet al burlarse. Grrrrrh. Gruñó Jan al oírla, su cabello fue encendiéndose poco a poco, logrando reaccionar al contacto de su hermana menor. Los ojos preocupados de Ruby le indicaban que se tranquilizara. Jan no tuvo más que tragarse su enojo y soportarlo. Bien, me tranquilizaré, solo si esa desgraciada deja de decir esos comentarios. Jan apuntó a la ojirrosa. ¿Comentarios? Solo estoy diciendo la verdad, ¿acaso solo vinieron a la academia solo para causar problemas? ¿Qué clase de educación tuvieron en Beacon? Una academia así no debería existir. La velocista rodó los ojos con una sonrisa. Hija de Jan. Gritó con firmeza Weiss, su rostro era serio, pero por dentro quería gritar su odio más profundo, pero tenía que soportarlo, no por ellas, por Ghost. Tenía que haber una forma de llevárselo sin causar una maldita guerra. Harriet, te pido de favor que te abstengas de soltar un comentario más. El general no le gustaría ese tipo de comentarios. Clover habló. Sí señor. Harriet se puso firme. Sigo sin enterarme de qué pasa. ¿En serio nadie me dirá algo? Marrow suplicó una respuesta. Quizá para la próxima, Marrow, aún eres nuevo y esta información no se debe soltar así como así. Si esto llega hasta la gente podría crear un pánico. Él me intentó explicar, pero si ellas parecen saberlo. Debatió el pobre Faunus. Ellas parecen haberlo descubierto por cuenta propia. Clover se fijó en las chicas, pero no parecen entender qué tan peligroso puede llegar a ser. ¿Peligroso? ¿Acaso es un Grimm? Marrow hizo una mueca de confusión. No, pero puede llegar a ser similar. Vine dijo con calma. Hemos dicho que Ghost no es. La puerta de la oficina fue abierta, tras de ella había entrado Ironwood con un semblante serio. Weiss tragó saliva junto a Ruby. La blanca tenía un rostro serio pero nervioso a la vez y Ruby hacía todo lo posible por no romperse por la fuerte atmósfera de la sala. Los dos nacidos en Atlas habían cruzado miradas, y una fuerte aura se conectó entre ellos. Un gran robot contra un caballero de blanca armadura. Esto debía de terminar de una vez. Capítulo 20. Discusión helada. Un nuevo problema contra algo desconocido. Señorita Schne, un gusto volver a verla, sonrió levemente. He de suponer que usted y su equipo fue enviada aquí por su director, ¿no es así? Weiss entrecerró su mirada. Sí, nuestro director no podía estar presente, pero en su nombre queremos tener una seria charla. Los ojos de ella y Ironwood no se apartaban. Ironwood suspiró. Lo entiendo. Ozpin siempre ha sido un hombre ocupado, al igual que yo, pero Ironwood caminó hacia su escritorio. Todo podemos tener al menos unos minutos para una pequeña charla. ¿Algún tema en concreto? Dijo el general mirando por la gran ventana.
Sabe muy bien a qué venimos. Weiss hizo una leve mueca de enojo, nuevamente el general suspiró, lo sé perfectamente, especialistas, todo el equipo de soldados se puso firmes, esta charla será un tema serio, les pido de favor que salgan de la sala. Enseguida señor, Clover asintiendo saliendo junto con su equipo, excepto tú Clover, ¿tienes el suficiente conocimiento para saber esto?, dijo sin voltear a verlos. Afirmativo señor, Clover respondió, la puerta fue cerrada al momento de la salida de su equipo. Bien, puede proseguir señorita Schne, ¿a qué se debe el venir a hablar sobre el insintiente? Weiss ya entendía que cuando Ironwood mencionaba la palabra insintiente, se refería a Ghost, tacharlo con ese nombre lo disgustaba por completo, como si fuera una especie más de un Grimm. Lo odiaba. Hemos venido a traerlo de vuelta general, respondió ocultando su disgusto. Ironwood alzó la ceja, ¿y por qué razón ese pensamiento ronda por su cabeza? Queremos demostrar la inocencia de Ghost. Ruby tomó la palabra, él no fue culpable de algo para ser encerrado de esa manera. Ruby agachó la cabeza con tristeza, el general entrecerró los ojos. ¿Encerrar al enano como si fuera un puto animal rabioso? ¿Qué clase de locura es esa? Gritó Jan ofendida, el pobre no hizo nada malo. Ustedes dicen esa estupidez de insintiente esto e insintiente aquello y algo de que es peligroso. ¿Desde cuándo un niño es peligroso para el mundo? Black se sumo, son seres que, no piensan, no sienten y no dudan en acabar con la humanidad. Las palabras resonaron en la cabeza de Weiss al recordar lo que el general le dijo en el momento que la golpeó. Monstruo, amenaza, un peligro para la humanidad, lo han tachado de todo eso aun cuando él no hizo un mal. Black gritó, venimos por Ghost y nos lo llevaremos, dijo con firmeza Weiss. Hubo un ligero silencio. ¿Acabaron? Todas abrieron los ojos con sorpresa. ¿Qué? Weiss estaba confusa, y Ironwood giró hacia ellas, su mirada aún era seria. ¿Piensan que con esas palabras sin sentido podrá convencerme de lo contrario? Disculpe. Preguntó Weiss ofendida, ¿qué no es un monstruo? ¿Qué no es un peligro? ¿Qué no es amenaza? Por lo que veo Ozpin no les ha contado nada. Negó entre risas. Y pensar que aún piensa que algo como ese ser puede servirnos como un aliado, sin dudas la razón de Ozpin está decayendo, él tampoco mide el peligro que puede ser ese monstruo. ¿Qué trata de decirnos? Black hizo una mueca, de nueva cuenta suspiró, lo que trato de decir, es que Ozpin se ha vuelto loco, intentar aliarse con un monstruo así para detener a, los Grimm. Hubo un pequeño lapso de tiempo que el hombre pensó en sus palabras, ¿qué se ha vuelto loco? Si fue usted quien destruyó parte de la escuela por querer atraparlo. Gritó Jan, bueno, también nosotras en juego que tuvimos contra el equipo JNPR, susurró Ruby con pena, cállate Ruby. Gritaron todas, al igual que ustedes, su director no mide el peligro, conservar a un monstruo como una mascota no es lo más razonable y mucho menos sin saber nada sobre esta cosa. ¿Y acaso usted sí lo sabe? La hojivioleta pisó con fuerza el suelo, mucho más de lo que ustedes creen, incluso podría confirmar que mucho más que Ozpin, pues él no lo entiende, simplemente no lo hace. 2. Queremos mantener tanto a Atlas como todo Remnant libre de un peligro desconocido, hemos luchado contra Grimm tanto como con la misma humanidad, una amenaza nueva como un insintiente puede perjudicar mucho más allá el bienestar de la gente, Clover habló, atrapando a un inocente. Hablan del bienestar de la gente aun cuando torturaron a un pobre niño. Black los encaró, niño. Inocente. Al igual como nos deshacemos de los pequeños Nevermore para no tener una amenaza peor, nos desharemos de algo como esa cosa para arriesgarnos, dijo con firmeza el general. Ghost no lastimó a nadie. Dijo sin pensarlo Ruby, y Ironwood cerró los ojos por un momento. Clover, ¿crees que es necesaria la información dada en Beacon? No señor, la especialista Harriet ya mostró las víctimas de uno de sus ataques. Supongo que eso demuestra la contrariedad de sus palabras señorita Rose, espero que eso haya servido para aclarar eso. Eso. Quiso responder, pero no encontraba las palabras correctas. Ghost me apoyo en detener a Whitefang de un robo de Dust en los muelles. No hay información que confirme sus palabras señorita Belladonna y no, las palabras de sus compañeras no pueden darles fuerzas a que el ser pudo haber apoyado en esa causa y sumando el hecho que su acción es considerada un delito al no poseer un permiso al haber hecho eso. Permiso. No vi a un maldito cazador o policía queriendo investigar a fondo sobre los robos masivos de Dus de hace tiempo. Era mi deber el detenerlos.
¿Era su deber o no? Aún eso se considera algo muy serio. Hubo una destrucción en los muelles a causa de los disparos hechos, incluso debo decir que esto no pasó a mayores solo por suerte. Un mal disparo a uno de los contenedores hubiera hecho una reacción en cadena que hubiera costado total destrucción y daños colaterales de los muelles. Si eso hubiera empeorado, inocente hubieran perdido la vida. Blake apretó los dientes con los ojos temblorosos. Aún así, él no. Quiso gritar Weiss. Nada, señorita Schne, ninguna palabra podrá convencerme, solo mostraré esta única información para acabar con esta junta. Con un toque en su escritorio, un gran holograma comenzó a mostrar imágenes de un pueblo destruido. Las garras marcadas en las rocas y paredes del pueblo, árboles completamente destruidos y tirados por doquier, incluso se veía las marcas de los restos del dust que se había usado en algún momento. Esto reflejaba que hubo una pelea entre sus habitantes y los Grimm que habían llegado ahí. Este pueblo se ubica en el centro de Mistral, siempre había un ataque de los Grimm como lo sufren otros pueblos en su alrededor y aunque tenían controlado cada ataque dado, este en concreto fue la excepción. ¿Y eso qué tiene que ver con Ghost? Weiss negó con la cabeza ofendida y confusa. Simple, él estuvo ahí, dije seriamente. Todas abrieron los ojos. Cazadores afirman haber luchado contra un ser con la descripción exacta del ser que capturamos. Clover apoyo. Una madre dice que su hijo había sido atacado por este ser durante el caos de los Grimm. El niño poseía leves daños, pero esto no pasó a mayores con la participación de los cazadores. Ironuo mostró las fotos de la madre y el niño. Eso fue solo un ataque de los Grimm. Quizá solo fue una coincidencia que Ghost estuviera ahí. Weiss debatió, pero al decir aquella frase, en su mente ese caso comenzó a dar vueltas. ¿Cómo siquiera Ghost estaba ahí? ¿Cómo siquiera llegó desde Mistral hasta Beacon? ¿Qué estaba pasando? Esto era un problema, algo tan pequeño no podría llegar tan lejos. Si bien sabían las cuatro, Ghost era capaz de pelear, lo demostró en Beacon, lo demostró cuando ayudó a Blake, lo demostró llegando hasta ellas. Su director les había afirmado que Ghost era el Caballero del Vacío, una versión incompleta del original, pero solo eso, había muchos huecos en su historia. Una historia de hace muchos años, alguien como él debía de estar muerto. Alguien que, según sus palabras, contuvo la oscuridad y negatividad, que a causa de aquello obtuvo su aspecto actual. Mientras más sabia, más preguntas se hacía. Weiss apretó sus puños. Veo que lo comienzan a comprender, niñas. Por ahora lo ven como alguien pasivo, casi como una mascota, pero eso es temporal. Ya vieron la información de sus ataques, inocentes que pudieron haber muerto, jóvenes con futuro y cazadores que buscan proteger a quienes lo necesitan. Ironuo apagó los hologramas. No, me niego a creerle eso, negó con la cabeza Weiss. No le creo. Toda esa información es errónea, debió ser modificada. Blake agregó. Ghost no es malo. Ghost no es malo. Negó la caperuza con la cabeza de manera rápida. ¿Qué clase de estupidez es tachar como enemigo algo que no pasa de los malditos 35 centímetros? Gritó la rubia. Este berrinche por parte de las niñas frente a Ironwood le estaba dando un mal dolor de cabeza. ¿En serio, Ozpin? ¿Mandaste a unas niñas a intentar convencerme? Ironwood se tomó la frente. Ghost vino a salvarnos, dijo cortamente Weiss. ¿Perdón? Preguntó con confusión Ironwood. Él tiene el destino de salvar a todos. Weiss tenía que sacar toda defensa posible. Si tenía que decir abiertamente toda información que tenía a la mano, debía de usarla. ¿Salvar, dices? Creo que está comenzando a delirar, señorita Schne. Decir que ese ser es la salvación es un disparate. Es como decir que un Beowulf puede volar. Clover le dirigió la palabra. Una tontería como esa solo demuestra la poca seriedad que está demostrando en esta reunión. ¡No! Gritó, y Ironwood entrecerró los ojos. Nos estamos tomando muy en serio esto, y lo demostraré. El general estaba expectante. Nuestro director nos preguntó, y Ironwood la miró con sospecha. ¿Cuál es nuestro cuento de hadas favorito? Ironwood abrió los ojos en ese momento. Se suponía que esa pregunta clave es para aquellas personas de confianza, la historia de las estaciones, la historia de los hermanos y los regalos, aquellas historias que solo muy pocos sabían que eran reales. ¿Qué clase de uso de razón había perdido Ozpin como para contarles a unas niñas algo de esa magnitud? Señor, ¿de qué está hablando ella? Clover estaba confuso, a pesar de que Clover, junto con parte de su equipo, que eran unos de los soldados de más alto rangos en su ejército, aún no poseían la confianza suficiente para Ozpin para enterarse sobre las historias reales. Ironwood solo podía agregarlos a su propio círculo, el conocimiento sobre los que es un insintiente. ¿Cuál historia importante le debió de haber contado?
¿Por qué lo hizo? Él nos contó, el caballero solitario, el Olouknigt. Esa historia. Esa historia le era desconocida, pero a la vez siente que Ozpin no pudo haber mentido con algo tan serio. En un principio creíamos que era una tontería, pero por ahora es la única explicación de la existencia de Ghost, dijo nerviosa Ruby. Weiss había explicado la historia, sin dejar ningún dato importante fuera, tal como lo había dicho su director, pero el rostro de Ironwood no parecía del tipo que se había convencido. Es más, en un principio Ironwood estaba sorprendido, pero, al escuchar la historia, parecía más una simple excusa para poder calmarlo. En esa historia el director cuenta que el pequeño está destinado a acabar con esta amenaza que atormenta a todo Remnant. Blake agregó, los Grimm, el director afirma que Ghost deberá enfrentarlos. Yang dio un paso adelante, ¿el monstruo es una salvación? ¿Estupideces? ¿Qué? Preguntaron todas con sorpresa. Lo que escucho son más que sinsentidos. El monstruo que ustedes afirman que es un caballero del vacío parece ser más un cuento loco de niños. Ironwood se estaba negando, al igual que Clover, quien escuchaba atentamente. Aunque todo esto tendría sentido, tantos años de confianza dadas entre sí, tantos años que fueron aliados y en ningún momento se le dio esta información. Ironwood sabía de la existencia de estos seres, ya desde hace años. Incluso Ozpin sabía de su existencia y nunca reveló algo tan importante como esto. Ozpin miente con tal de intentar convencerme, esa historia es una más del montón de historias infantiles de todo Remnant. ¿Qué miente? ¿Por qué mentiría en algo así? La pelinegra gritó confundida, Ozpin y yo somos aliados, incluso podría decir que amigos desde hace bastantes años. Si esta historia fuera real, él me la hubiera dicho en persona. Quizá porque pensó que reaccionaría tal como ahora. Los ojos de Jan se tornaron rojos. Clover estaba preparando su caña, pero el gesto de la mano de Ironwood lo detuvo. No lo creo, tanto Ozpin como yo sabemos la existencia de este ser, él lo sabe con claridad, pero él está ciego al pensar que puede ayudarnos. La decisión del general era firme, las chicas lo notaban al instante, no quería doblegarse a ser convencido de dejarlo libre. Y a todo esto. Porque desde un principio piensa que Ghost es un peligro. Ruby preguntó lo que Clover pensó que debía preguntarse primero. Ironwood parpadeó. Lastimosamente, me niego rotundamente a brindarles esta información, algo como eso no deberían saberlo ustedes. Había algo ahí. Weiss sabía que Ironwood escondía mucho más allá sobre lo que suponía que era Ghost, recordando las anteriores palabras dichas por su director. Porque tanto James y yo conocimos del pequeño, no fue su yo actual, sino más bien, sus anteriores vidas él lo sabía. Weiss estaba conectando algunos puntos. Ironwood luchó contra Ghost y parecía que sabía sus movimientos, como si hubiera peleando contra él tantas veces que creó el plan de entorpecer sus habilidades. El hielo, sus ataques, el cómo hablaba como si supiera su información como cualquier Grimm que existe, creando un contraataque perfecto. Tanto Ozpin como yo sabemos la existencia de este ser. Si el general tenía información de muchos años de Ghost, debía de ser por algo. Ironwood ya había peleado contra Ghost antes, pero como había soltado su director. No fue su yo actual, sino más bien, sus anteriores vidas. Weiss estaba en shock, esto no tenía sentido. Weiss, ¿qué sucede? Blake la tomó del hombro, no tenía sentido, luchar contra algo parecido a Ghost. Weiss. Ruby estaba preocupada por el silencio de su amiga. Queen reacciona. Jan la zarandeó hasta que Weiss logró regresar de sus pensamientos. Usted ya luchó contra él antes, Weiss dijo seriamente. Ironwood soltó una pequeña risa, supongo que era obvio que ya lo había hecho. Entonces eso significa que sabía lo que Ghost haría, el cómo contratarlo, el cómo frenarlo, incluso usted mencionó sobre sus habilidades. Usted ha luchado contra algo parecido a Ghost, dijo Blake intentando comprender qué sucedía. La sonrisa de Ironwood desapareció. Y Weiss hizo una mueca al oír el pensamiento erróneo de Blake. ¿Parecido? No, en eso se equivoca señorita Belladonna. Blake abrió los ojos sorprendida. Al igual que el general Ironwood, yo también me he enfrentado a un insintiente antes. Puedo decirle que, a pesar de tener un aspecto ligeramente diferente, sé que lo que he visto es sin dudas un ser de aspecto casi idéntico, cabeza blanca, cuerpo negro, capa grisácea, y sus ojos, un eterno vacío sin fondo, esperando a arrastrar a quien quiera que esté frente a él. Esa descripción encajaba en Ghost, pero ¿cómo demonios había peleado contra un niño? Intentaba pensar con claridad Blake, pero al momento lo estaba comprendiendo. Clover lo dijo, Ironwood lo ha dicho antes, si Ghost había sido marcado como insintiente era por el simple hecho que
En algún punto hubo más como Ghost. Entonces Ghost era una especie nueva de algo, pero algo no concordaba. Su director había dicho claramente que Ghost era en cierta forma el caballero del vacío. Si fuera así, ¿por qué habría más como Ghost? Ese pensamiento rondaba en la cabeza de Blake. A diferencia de Weiss, quien parecía entender aún más qué sucedía gracias a obtener más información de su director. Aun si cae, él no se doblegará, él siempre regresa para cumplir con su destino, pues ya está escrito esas palabras. Cada información que logró sacarle a su director estaba uniendo más y más puntos, pero, estaba creando aún más. Ghost era algo más allá que un simple niño, más que solo aquel que se supone que es el caballero del vacío. Ironwood no sabía lo que su director sabía, Ironwood pensaba que Ozpin no sabía lo que él sabía. Pero en cierta forma, Ironwood parecía saber más de lo que se supone es Ghost. Aun cuando lo tachara como un monstruo por todo esto sobre Ghost, tenía dos ideas dadas por ambos directores. Aquel que veía a Ghost como salvación. Y aquel que lo veía como su destrucción. Sumando la incógnita. Si Ghost era la salvación, ¿por qué era la perdición ante los ojos de Ironwood? ¿Qué había pasado para ser tachado como una amenaza? Clank, 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 clank. Los picos metálicos creaban agujeros en las paredes rocosas. El hombre que poseía en sus manos el pico se limpió el sudor de su frente por el cansancio generado. Puf, esto es cansado, al menos faltan pocas horas para salir. El hombre mantuvo el positivismo ante las palabras. Quitándose el casco para poder secarse mejor el sudor, reveló que en su cabeza poseía unas orejas extra de perro del mismo color que su cabello, negras. Oye Bao, ¿cómo vas en tu área? Preguntó su compañero de orejas de zorro. No puedo negar que ni muy bien ni muy mal, está decente supongo, rió el Faunus perro. El Faunus zorro suspiró, ojalá podría decir lo mismo. La extracción de esta mina ha sido bastante escasa esta semana, pareciera como si no hubiera cristales en esta mina. Y que lo digas, ha habido sospechas de que has estado robando los cristales. ¿A qué te refieres? ¿No has oído sobre los robos? Algunos de nuestros compañeros dicen haber dejado gran parte de los cristales en los carros mineros, para luego irse y al regresar minutos más tarde para ver los carritos totalmente desaparecidos. ¿No ha habido noticias de que Uitefang ha estado robando cargamento de Dust últimamente? Quizá ellos se han infiltrado para robarlos. Sí, pero solo cargamento con Dust ya cortado y refinado. Estos cristales pueden llegar a ser peligrosos así como están, incluso ya quieren cobrarnos los malditos cristales robados. Si no fuera porque no han encontrado pruebas suficientes de los robos habríamos quedado en la ruina. Los pocos liens que nos pagan no son suficientes y mi hija necesita el crédito para la matrícula. Bao suspira con tristeza. Carajo. Chasqueó la lengua el zorro. Caminaron por los largos túneles rocosos en búsqueda de sus compañeros. ¿En qué estás pensando, Bao? El zorro habló con su compañero, que ahora que lo recuerdo, también han dicho que después de haber desaparecido los carros de Dust vieron un rastro. ¿Un rastro? Sí, muchos lo confundían con las marcas de las ruedas de los carros, pero se notaba enseguida que no eran marcas de ruedas o algo parecido, sino más bien de patas. ¿Dos patas? ¿Hablas de un Grim? No estoy seguro, un Grim ya nos habría atacado. Cuando siguieron el rastro se percataron que conducía a otros túneles que conducía hacia abajo. ¿No han hecho ya algo? El zorro preguntó. No, han querido enviar cazadores a explorar, pero parece ser que es sumamente peligroso y estrecho para poder bajar y no hasta que logren crear los caminos correctos hacia ahí. Espero y esto no suspendan esta mina, yo también tengo unos gastos importantes que hacer y por ahora solo está disponible esta área. Y que lo digas, respondió el Faunus perro. Y a todo esto, ¿cómo lucen estos túneles hechos? Preguntó su compañero confundido. Repentinamente el Faunus perro se detuvo y apuntó en una dirección. El zorro siguió el dedo, percatándose de uno de los dichosos túneles, sus ojos se abrieron con horror. Era del tamaño de poco más de 3,5 metros de alto. El zorro Faunus vio a su compañero sorprendido y con una mueca preocupada. Dime por favor que esto lo hicimos nosotros. Bao apretó los dientes y el puño. Mira el suelo, el Faunus perro rechinó los dientes. Mira el suelo, repitió. En el momento que lo escuchó hizo lo pedido. Al mirar el suelo notó a qué se refería con patas, que según sus palabras habían sido erróneamente confundidas con marcas de ruedas. Estos son patas de Sentinel, creí que habían limpiado esta mina de los Grim hace unos días. Esas no pueden ser patas de Sentinel, dijo con preocupación al ver detenidamente las pisadas. ¿Cómo puedes estar tan seguro que no lo son?
Preguntó ignorantemente. El Faunus perro comenzó a temblar del miedo, porque los Sentinel no incrementan su tamaño en tan solo pocos días. ¿Qué? Dije que los túneles hechos eran estrechos. Apretó los dientes, parecen ser más grandes. ¿Qué? La cueva comenzó a temblar repentinamente, provocando una pérdida de equilibrio por parte de los dos Faunus. No, 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 repitió rápidamente. Bao corra. ¡Ga! El Faunus perro vio con horror la grotesca escena. La parte inferior había sido tragada. Pudo ver el horror que sufrió su compañero cuando su tronco superior cayó al suelo desangrándose. Todo había pasado tan rápido que muy apenas vio la gran sombra similar a un insecto salir del gran agujero recién creado por él. Vomitó una increíble cantidad de sangre mientras gritaba de agonía por su cuerpo faltante, arrastrándose por el suelo mientras su cuerpo estaba desangrándose de manera rápida. No podía salvarlo, él estaba muerto, no podía hacer nada. La respiración del Faunus Khan estaba entrecortada al ver la gran sombra imponente encima de él, un Grim, o más bien lo que suponía era un Grim, con el aspecto de un gran insecto un tanto similar a un Sentinel. Ante sus ojos era solo similar, pero tenía una gran diferencia. Un Sentinel tenía una mandíbula de pinza a los costados de su boca y tenía una coraza encima de estos como escudo. Este Grim no tenía esas mandíbulas a sus costas, sino más bien tenía una boca similar a una trituradora de basura. La máscara que representaba a los Grim cubría por completo su cara, dejando solo un rostro de ojos amarillos con las míticas franjas rojas. En esta máscara tenía 3 puntas apuntando hacia arriba que comenzaban de abajo hacia arriba en cada costado de su máscara. Y la última diferencia, su cuerpo no tenía esas corazas encima de él como los Sentinel. Su cuerpo era toda una coraza negra, cubriendo cada sección de su cuerpo, dejándolo con un cuerpo totalmente sin punto débil. Sus patas eran cubiertas por dicha coraza oscura y al igual que un Sentinel, parecían tener un filo peligroso. Tartamudeó, su corazón se estaba acelerado, su respiración estaba pesada y antes de que pudiera decir algo más, corrió con todas sus fuerzas. El Grim en cuestión sintió esa emoción negativa y comenzó a perseguirlo. No quiero morir, ayuda, ayuda. Corrió a la velocidad que su cuerpo cansado le permitía, pero sentía él como ese Grim lo seguía con una absurda velocidad. Un grupo de mineros inspeccionaban el centro de la mina preparando los cargamentos, pero al oír los gritos todos giraron a ver su origen en uno de los túneles. ¿Qué está? Un trabajador vio a lo lejos al Faunus Khan corriendo mientras gritaba y al percatarse de su atacante todos corrieron con pavor. Lastimosamente, el Grim poseía un gran tamaño, y una gran velocidad. Y desgraciadamente, podía crear túneles nuevos para encontrarlos. Lo único que podía escucharse fueron los gritos de agonía de los mineros ante su cuerpo triturado. Bao corría a toda prisa hacia la salida. El poco tiempo que les daban sus compañeros era suficiente para la distracción. Él no volteaba a ver nada, sabía que moriría al pequeño segundo de oportunidad que le diera a ese Grim. Logró ver frente a él una alarma de alerta. Con la adrenalina al máximo corrió hacia ella lo más rápido que podía. Sentía el temblor en sus pies conforme esa cosa se le acercara. Accionando la palanca, el Faunus perro vio las luces rojas y los sonidos estruendosos dando la alerta, pero dándose cuenta que ya no poseía el tiempo suficiente para huir por su vida. Aquel insecto Grim emergió rompiendo la roca, su gran cuerpo lo había dejado paralizado. Lo único que pudo ver Bao ante sus ojos fue su hija, a quien se arrepiente no haberle saludado por última vez. Si tan pudiera darle una oportunidad, Ghost podría. Intentó sugerir Ruby con una sonrisa preocupada, pero el golpe en el escritorio la hizo saltar. ¡No! Ustedes niñas siguen sin querer comprender lo que ese monstruo puede llegar a hacer. ¿Y cómo putas quiere que comprendamos el nivel de peligro si no quiere decirnos nada? El cabello de Jan estaba en llamas, al igual que sus ojos se coloraron de rojo. La razón de nuestra negación a soltar esta información es para no preocupar a mucha gente. Si la gente se llega a enterar de que una nueva amenaza similar a un Grim está entre nosotros solo provocará caos. Clover se cruzó de brazos. Una cosita de 35 centímetros de altura provocará un caso. Eso es absurdo, Blake debatió. Bueno, cuando conocimos a Ghost la primera vez no asustamos. Ruby juntó sus dedos índices con pena. Cállate Ruby. Gritaron todas. No existe forma de saber que Ghost en algún principio fue una amenaza, dijo ignorantemente Weiss. Cierto, usted solo hace especulaciones tontas al no conocerlo. ¿El daño que él le hizo a esos estudiantes no es suficiente? Clover preguntó mostrando los hologramas del equipo Carmen.
Tenemos un perro en casa, Zwei, un idiota lo molestó y el pequeño se defendió mordiéndolo, quizá esos idiotas le hicieron algo para que se defendiera al igual como ustedes lo acorralaron con la intención de capturarlo. Yang rió pensando que ya tenía una buena excusa, cierto. Nadie en su sano juicio se dejaría golpear sin defenderse, eso demuestra que Ghost no le haría un daño por cuenta propia. Ruby apoyó a Yang. Eso demuestra que no tienen excusas suficientes para verlo como una amenaza. Ghost nunca nos atacó cuando nos conoció, nunca lo hizo con nuestros amigos y posiblemente nunca lo hizo en esa aldea. Ustedes lo están culpando por algo que nunca fue culpable. Ustedes culpan a un inocente que nunca hizo una masacre en Atlas. Preguntó con firmeza Ironwood agregando a su vez un ejemplo. Las chicas abrieron los ojos en shock. Muchas vidas perdidas, muchas víctimas que no debían estar ahí, muchos inocentes que fueron asesinados a sangre fría, nadie conoce la historia y es mucho mejor así. Muchos en Atlas no recuerdan mucho de esa fecha donde todo Atlas sufrió la tragedia que nunca debieron haber sufrido. Todas esas emociones atrajeron a los Grimm, muchos más hubieran perdido la vida si no fuera porque mi antiguo general logró prevenir la muerte de más víctimas. Si veo a ese monstruo como una amenaza es para prevenir que algo similar ocurra ante sus manos de nuevo. Las palabras de Ironwood las dejaron en shock. ¿Tragedia? ¿Masacre? ¿Qué? Ironwood chasqueó la lengua. He dicho demasiado, me niego a soltar más información, la junta se dará por terminada, mañana a primera hora regresarán a Beacon y espero no verlas de nuevo con ese pensamiento erróneo de querer salvar a ese monstruo. Ironwood se giró a la ventana. Clover, guíalas a su habitación temporal. Sí señor, asintió el afortunado. Hey. Espere. Esto aún no ha terminado. Gritó Jan enojada. Un momento por favor. Se lo suplico. Ghost puede ser un buen niño si tan solo le da una oportunidad. Rogó Ruby, no puede decidir sobre su vida. Usted está equivocado de lo que piensa sobre Ghost. Black estaba asustada al no saber qué sucedería con el pequeño. Si puedo, si eso significa que muchos inocentes pueden salvarse, lo haré tomando esta decisión. Le suplico que lo suelte ahora. Los ojos de Weiss estaban lagrimosos, era igual que en su hogar, encerrada, para toda su vida, alejada de aquello que podría amar, y sola, sin que nadie pudiera darle calidez. Ghost estaba solo, donde sea que estuviera. No quería aceptarlo. Mi decisión fue tomada y espero que puedan tomar esto con. Las alarmas de un holograma parpadeaban en intervalos. Llamada urgente era escrito en la pantalla. Ironwood con un toque en un dispositivo de su muñeca aceptó la llamada. Van. 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 Al entrar la llamada se lograron oír los constantes disparos de los soldados junto con sus gritos desesperados. La agonía de aquellos que estaban cayendo lograban dominar la mayoría del sonido. Repentinamente el holograma mostró a un soldado que parecía estar lastimado y escurriendo sangre de su rostro. Clover abrió los ojos con sorpresa. Informe ahora, soldado. Pidió con firmeza, general. Le suplico que envíe a los especialistas. El Grimm no puede ser herido. Repito, el Grimm Eri. Al instante pudieron ver cómo la cámara comenzó a grabar con rápidos movimientos todo su alrededor, dejando una que otra silueta borrosa. Las chicas saltaron ante el repentino grito y el sonido de los metales y huesos destrozado. La sangre pudo verse en los últimos segundos que pudo grabar el scroll del soldado, pero también pudieron ver algo más que juraron ver antes. Ironwood también lo notó, la llamada se había grabado en los últimos segundos de vida del soldado. El general regresó los segundos de la grabación. Al hacerlo pudo notar que sin dudas era un Grimm. Pero este era muy diferente. ¿Eso es un Sentinel, señor? Clover preguntó confundido. Ironwood lo pensó un momento, podía serlo, pero la comparación de alturas era demasiado diferente. Miró detenidamente la silueta del poco cuerpo que se grabó de dicho Grimm. Ironwood lo pensó levemente preocupado. No, este no es un Sentinel, es totalmente distinto. Clover, ve junto con tu equipo e investiga de inmediato, da todo el apoyo y rescata a los soldados, te daré las coordenadas. Ironwood dijo dando la orden. De inmediato, señor. Clover llamó por el intercambiador en su oído. Chicos, tenemos una misión importante, repito, tenemos una misión importante. Clover salió rápidamente por la puerta. ¿Qué fue eso? Preguntó Jan en shock. Esto parece preocupante. Black sudó un poco.
Creo que esa fue una de las minas de Dust, espero que no hubiera habido víctimas, dijo con preocupación Ace. Ruby lo pensó un momento, el ver el cuerpo de ese Grim le trajo cierto recuerdo. En la iniciación, aquel Grim insecto, cuya piel era más bien una coraza oscura completamente dura. Ruby sudó un poco al recordar ese día. Dos era tan similar en ese único aspecto. Clover corría a toda prisa junto con su equipo directo hacia el área de embarque. Señor, informes de la amenaza. Harriet corría junto a él. Un Grim, gracias a la llamada de un soldado se pudo ver un poco su aspecto, parecía ser un centinel, pero el general argumenta que es totalmente distinto. ¿Cuántos son? Él preguntó confusa. Por lo que se veía en la grabación podría ser solo uno, pero no estamos seguros, respondió sinceramente. ¿En qué lugar fue ubicado el ataque? Vine preguntó con un tono sereno. En la mina de la sección del oeste, según los datos dados por el general, esa mina había sido limpiado hace pocos días, un Grim como este no estaba en el radar. ¿Y por qué tuvieron problemas esta vez? ¿Acaso no pudieron contra este Grim? Marrow preguntó ignaramente. Ese es el problema, ninguna munición de Dust o arma pudo hacerle daño. A lo lejos el Bullard que los llevaría abrió la compuerta, rápidamente todos saltaron hacia su interior, el Bullard enseguida activó los propulsores y avanzó a gran velocidad y eficacia hacia su destino. El resto de su equipo estaba desconcertado, ningún arma o Dust pudo hacerle daño. A lo lejos en la entrada de la escuela estaba un hombre con el mismo uniforme que los especialistas. Este hombre veía él cómo se alejaba aquella nave y desaparecía en el horizonte. Su mirada seria demostraba que ya tenía conocimiento del nivel de gravedad del asunto. Ese es el problema, ninguna munición de Dust o arma pudo hacerle daño. Fue por un momento, en el momento correcto pudo escuchar aquella última frase. Este hombre desvió su mirada a su arma aferrada en su cintura. Un estoque. Ninguna arma puede hacerle daño, soltó una pequeña risilla, sostuvo algo sobre su cabeza con dos de sus dedos, sin quitar esa pequeña sonrisa. No seré yo quien se encargue, es el trabajo del pequeño, o al menos, espero que mi intuición no me falle. Río, el especialista desapareció en uno de los pasillos de la escuela, alejándose del problema. Oscuridad, encerrado y solitario. Un pequeño estaba estático en una pequeña cámara de contención. No podía oír nada, no podría ver nada, no podía pensar en nada. Una de las grietas en su cabeza había desaparecido lentamente, curándose de parte del daño que había sufrido. Lentamente, pero con paciencia. Fin del capítulo.